Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine, un programa donde se habla, valga la redundancia, de películas, series, todo lo que es audiovisual y que tiene una historia. Vamos a comentar sobre esto aquí. Así que vamos a presentar a mi compañera, Yudelka Serra. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, bien, bien. La noche al fin está iluminada, salió la luz y vemos que tienes un color, aparte del negro, que te siente muy bien, No déjame me haga decírtelo. bullying, pero gracias. Y también tenemos con nosotros a un compañero colaborador frecuente del programa que siempre tiene palabras que nos ilustran sobre el cine, que nos ayudan a conocer mejor y más a fondo sobre este arte tan interesante que nos cautiva el corazón, la mente y nos ayuda a crecer. Señores, tenemos aquí a Ángel Peña, crítico de cine, colaborador de aquí de nosotros. Diablo, pero yo soy un poema, entonces. No, increíble. Nuestro querido Ángel Guillotina. Alias la guillotina. Quería decir que esta camisa me la prestó Yudelka, entonces. La dejaste sin el negro de Sí, hoy. Sí, me lo, Yudelka, ¿dónde es la camisa? ¿Tienes algo que me prestáis? me lo habéis robado, tío. Bueno, tío. La guillotina viene después para el bloque 2, porque ahora vamos a hablar de lo bueno, de una serie que a muchos les impactó, los obsesionó y que también a todo el mundo. Eso fue una sensación global que todo el mundo se quedaba fijo los domingos para verla. Ganó muchos premios, todavía hoy se recuerda porque tiene una precuela que sigue en emisión y es nada más y nada menos que Juego de Tronos, Game of Thrones. Sí, con el icónico tema del inicio que todavía hoy sigue retumbando en la mente. Sí. Que no lo cambiaron para la No precuela. lo cambiaron, que no entiendo. es raro. Eso está bien. No entendí por qué. Eso Creo está que eso bien. fue un poco vago. Eso fue demasiado Bueno, vago. mi teoría Casi es- que cambiaron los créditos al Exactamente. principio. Sí, mi teoría es que quizás ellos querían como que retomar la familiaridad de la gente. Mira, esto todavía es Game of Thrones. Ponemos la misma música al principio para que la gente se Que ponga hoy en el sí, mood. venimos a calentarte el corazón. Exacto. Pero Recuérdanos. mi teoría es que después de poner 4 dragones en el primer episodio dijeron no hay más nada para el presupuesto. Vamos a repetir esto que tenemos aquí, que ya tenemos los No derechos. podemos gastar No más en podemos gastar más musicalización. nada. Sí. Tenemos unos actores ahí que, tú sabes, entonces, qué sé yo. Bueno, pero hoy no nos compete todavía la Todavía Casa del no. Dragón. Vamos a hablar de la serie que salió antes, pero que temporalmente es posterior, que trata sobre muchas historias diferentes que convergen en este mundo llamado Westeros. Y este gran planeta nuevo con culturas diferentes, muchísimos países, personajes que son diversos y con muchos problemas, cada uno de ellos. Algunos memorables, unos más queridos y otros más unos odiados que otros odiados bastantemente, que los actores... Hubo un actor que se retiró de la actuación después del papel que hizo, que la gente lo odió tanto que... Que le escupía en la calle. Sí. Pero sí, Qué off. Game of Thrones. Mueras. Sí. Game of Thrones impactó mucha gente y fueron varias razones que hicieron que tuviera ese gran desenvolvimiento con la población, con la gente, que de verdad yo tenía ese vicio siempre. Game of Thrones, cada domingo fijo esperando mi capítulo. Eso era un toque de queda para todos nosotros. Y yo incluso también me juntaba en otra casa aparte a comer palomitas, Claro, a ver Game of Para el final de Thrones. temporada, claro que sí. Pero fueron 8 años desperdiciados. Bueno, fueron como De 10, nuestras porque vidas. ellos se tomaron 2 años extra para grabar la octava. Sí, pero tú entiendes. Yo puedo criar Fueron un 8 muchacho. temporadas, que terminaron con mucho dolor. Bueno, vamos a comenzar por el Comenzó principio. bien. Claro que sí, claro. Puede haber hecho una maestría, un doctorado en ese tiempo. Y mira, 2 carreras universitarias. carreras. Exactamente. Bueno, la historia comienza en el norte, con la casa Stark, los que muchos consideran los protagonistas de la historia, y que comienzan estando bien en su castillo, normal, pero de repente Ned Stark, el padre, el dirigente de la casa, allá en Winterfell, lo llama a su amigo Robert Baratheon, que es rey. Él se convirtió en rey luego de vencer a la dinastía anterior, los Targaryen. Y él va a visitar a su amigo y le dice, yo quiero que tú seas la mano del rey, the hand of the king, que es una figura que es como el asesor principal del rey. Y que básicamente, como el rey es un charlatán, es el que gobierna, es el que dirige todo el reino. Y te dan un broche bonito. Exactamente. Y te dan un broche bonito. Con una manita. Una manita Claro. y un palito. Así. Ned Stark lo piensa, se lo cuenta a su esposa, Catelyn. Catelyn le dice, no coja eso es un gancho. Meterte ahí es un caterío con mucha gente. No,
Pero como todo hombre, él no le hace caso a su esposa y le dice que sí a su Exactamente. amigo Robert. Sí, yo voy a mudar para allá, para el lugar del gobierno, King's que se Landing. llama King's King's Landing. Landing, Es como la donde- capital de todo el En la reino. capital. ¿Dónde se guayó? ¿Pero por qué se guayó? Oh, bueno. Es que nos muestra la historia de Game of Thrones que la gente buena y honorable y que siempre sigue las reglas y hace lo que dice su honor, le va muy mal porque son traicionados, engañados y al final los matan, le están para abajo. Ujú, Exactamente. hasta el final de la serie. Pero eso después. Hasta el final de... Eso viene después. Bueno, sí, exacto. Y la historia comienza con esta familia, con los hijos, Robb Stark, el bastardo Jon Snow, que no va a ser importante, claro que no, es un no, bastardo. un bastardo. ¿A quién le No. importa un bastardo? Claro. Arya Stark, una chica maravillosa, es la más pequeña, pero tiene un coraje grandísimo. Que para mí fue de los personajes que mejor desarrollo tuvo. Tuvo un desarrollo muy peculiar, vamos a decir, muy diferente de todos los demás, Sí. porque fue ella sola aventurándose por el mundo, básicamente. Exactamente. También está Brandon Stark, que en el capítulo 1 le pasa algo que lo deja en silla de ruedas por el resto de su vida, y que él es interesante, no por él siendo como personaje, sino por lo que le Por lo pasa que a le él, a su pasa y en entorno. quién se convierte. Seamos claros, si usted está aquí viendo esto, seguramente ya usted vio Game of Thrones o por Esperemos lo menos que la sí, esperemos empezó. que Y si no la vio, ya es como un poco tarde para decir spoiler. ¿no? O sea, Exactamente. ya es culpa de usted. Así que todo lo que se hable aquí va a ser a la clara Claro que de sí. qué pasa en Game of Thrones. No, pero no puedo dejar de mencionar a la hermana que por mucho tiempo no me gustó, Sansa. pero después como que se me dio arreglo, claro, Sansa Stark. Sí, el juguete que pasan por todos lados. The Little Bird, porque así era que ella le apodaba. Y no en sé la por qué, porque serie. ella era la más alta de toda esa familia. Sí. Sí, gigante. pero era como la más... La más frágil. Bastante. Nunca hizo nada por su cuenta y siempre la gente le decía, mira, Siempre párate ahí. dependió, Se siempre paraba ahí. dependió de otros. Hasta el final casi. Sí. Tuvo que venir un desgraciado a dañarle su vida muchas veces Unos para ya cuantos. poder aprender. Bueno, unos Como cuantos. 6. Pero nadie como Littlefinger. Bueno, hay una Nadie competencia, como hay Littlefinger. hay muchos. Si yo me pongo a hablar de personajes de Game of Thrones uno por uno, se va a acabar esto mañana, porque son demasiados. Sí. Es una serie que se hizo famosa por eso, porque tenía muchos y tú no sabías a quién iban a matar. Era un Exacto. misterio, te mantenía siempre al borde del asiento por eso. Pero Ángel, en tu opinión como crítico de cine experimentado, para ti, ¿cuál fue el punto más fuerte de la serie durante su época dorada? Bueno, antes de hablar de eso, tenemos también que hablar por qué algo como Game of Thrones, como Juego de Tronos, logra su éxito, ¿verdad? Los libros, dicen muchos. Primero sí, los libros, obviamente los libros que eran relativamente populares, sí los eran, pero en la conciencia social todavía no se habían adaptado de la misma manera. Sí eran populares en un niche muy específico. Claro. ¿Verdad? Pero algo que yo creo que es importante es que primero que uno vea Juego de Tronos no tanto como fantasía, sino como intriga política. Exacto, y eso exacto. es muy entretenido. Entonces, no es la primera serie que hace eso, que tiene personajes así, que son ricos y que trata tanto de lealtades como traiciones. En el mismo HBO, Los Sopranos, Sopranos, Breaking sí. Bad, en AMC. Claro que habían series de ese carácter. Sin embargo, ese elemento de esa intriga política es algo muy rico. Es de la misma manera de por qué a alguien le gusta a Iago en Otelo, o porque el personaje de Macbeth es interesante, o porque hasta el mismo Hamlet es interesante, porque más allá de una pelea entre algo bueno y algo malo, es algo más interesante, una pelea entre algo malo y algo peor. Entonces, y eso siempre es entretenido, ¿verdad? Para poner un ejemplo, El Padrino es entretenido porque es maldad contra maldad. Entonces, y también llega un punto que lo que nosotros entendíamos como fantasía antes, o sea, lo que tenemos en el colectivo social era algo como El Señor de los Anillos, ¿verdad? Sí. Y El Señor de los Anillos es una historia, o sea, sí, que es grande, que es amplia, que George R. R. Martin saca mucho de Tolkien en otras maneras, pero una película simple entre el bien y el mal, ¿verdad? Claro. Los está orcos que son Que- feos orcos y que grandes son los feos malos. y son malos, y el ojo de Sauron, y Melkor, y Morgoth, y todo lo demás, y los humanos, y los elfos, y... Claro. Los Que hay humanos que son hay buenos. que recordar que para quienes no estén al tanto, ya hay una miniserie. No se lo tengo que de- recordar.
No se lo tengo que Pero recordar para a Ángel nadie. esa serie no The es Lord of para the nada Rings. valuable. No tengo que recordárselo a nadie. Es Rings más, of nunca Power. pasó. No, eso no existe. Le vamos a Y ignorarla. no pasó. Pero dale el chance, vamos a No, ver, yo le- vamos ya a ver le- cómo va a terminar. Mira, cuando yo veo un elfo haciendo kung fu, yo creo que ya estamos mal. No importa, ese no es el punto. El punto es que antes entendíamos la fantasía entre una lucha entre algo bueno y algo malo, ¿verdad? En el caso del Señor de los Anillos, de Tolkien, es eso, el poder de la comunidad de los hombres y los elfos contra los orcos y la maldad y la oscuridad. Y lo que comenzamos a ver aquí es algo más adulto, ¿verdad? Uno creció con El Señor de los Anillos y películas de Disney, princesas y todo esto, y cuando uno comienza a crecer, uno comienza a pedir algo un poquito más complejo en los personajes que uno quiere representar. Y esto es lo que comenzamos a ver en Juego de Tronos, que Sí. el rey siempre en la mayoría de las fantasías que uno veía de niño y hasta en El Señor de los Anillos, el rey era alguien bueno, el rey es rey porque él es bueno. Aquí vemos todo lo Aquí, contrario. exacto. Nos introducen a un rey que sí, que es divertido, que fue un gran guerrero, pero no es buen rey, ¿verdad? Al principio de la serie con Robert Baratheon. Nos presentan un personaje muy leal y muy honrado, pero es el personaje de una manera más débil de toda la serie, que es Ned Stark. Y lo que más nos interesa, aunque sí, Ned Stark es un personaje relativamente entretenido, no es tan interesante No. como Cersei, como Littlefinger, como Como Barry, hasta el mismo como Jaime. Tyrion, como Jaime, o sea, son mucho más interesantes. ¿Por qué es eso? Porque trata más de la dinámica del poder, más allá de si el poder es algo que uno gana por ser bueno, ¿verdad? Y eso es muy interesante. También la serie, que esto también lo hizo en los libros, trabajó mucho el primer suspenso, el primer misterio. Muy bien, esto es un mundo que nadie ha visto un dragón en 150 años, ¿verdad? Es más, si tú eres un campesino y no sabes ni leer ni escribir, para ti nunca hubo dragones, ¿verdad? Exacto. Eso es mitología ya, eso puede ser cualquier tipo de magia. Nos encontramos un mundo sin magia y poco a poco la serie al principio lo hizo muy bien, van introduciendo la primera secuencia con los White Walkers, y después la idea de que quizás pueden que hayan dragones, etcétera, etcétera. Poco a poco la magia se comienza a introducir nuevamente en este mundo. Entonces mezcla muy bien esta dinámica entre intriga política, que a todo el mundo le gusta, que es interesante, y esta magia que está comenzando a renacer en este mundo, y eso obviamente crea un espectáculo para todo el mundo, porque sí, o sea, tiene las mismas dinámicas que otras series, como Los Sopranos, etcétera, etcétera, pero en este caso también tiene zombies de hielo y dragones. ¿A quién no le va a gustar eso? Se trabajó muy bien. Se le agrega esa misticidad. Esa misticidad y alguien dice, mira, dragones, televisión, a quien no le gusta, ¿verdad? Es interesante. Entonces, mira, es el medioevo, pero también hay zombies, o sea, y eso es algo que tiene bueno el libro, ¿verdad? Que tiene muchos elementos bastante interesantes. También yo creo que no la importancia, sino el impacto que tuvo, es que todos estos personajes, aunque son relativamente imaginarios, tienen cierta base en un aspecto histórico, ¿verdad? Ah, claro que sí. Entonces, sí, son imaginarios, pero de una manera son casi reconocibles, ¿verdad? Esto se ha hablado mucho antes, pero Juego de Tronos y muchos de los aspectos de Juego de Tronos fueron en parte basados a lo que se llamó la Guerra de las Dos Rosas, ¿verdad? Que fue un periodo en el siglo XV en Inglaterra donde había un problema de sucesión, ¿verdad? Entre los Lancaster, que suenan como Lannister, ¿verdad? Y los York, que suenan como Stark. O sea, no salió mucho ahí. Claro, hay elementos que no son análogos completamente, ¿verdad? Pero esas medio guerras de sucesión del medioevo, en esta Guerra de las Rosas, fueron la base más o menos histórica para esto, ¿verdad? Margaret de Anjou es muy similar a Cersei. Ricardo el III es físicamente parecido a Tyrion, pero tiene más relación con Robb Stark, etcétera, etcétera. Henry Tudor, que termina la Guerra de las Rosas, es como un personaje como Daenerys Targaryen, que él está expulsado en Francia y de repente llega con una flota de invasora. Entonces, esta idea de un personaje casi que pseudo histórico nos inspira más o menos, al menos a reconocer estas cosas, y en este pequeño reconocimiento nosotros nos involucramos más como audiencia. Por ejemplo, algo como los Dothraki.
Los Dothraki tienen una base histórica como los mongoles y los hunos, ¿verdad? Entonces que sí, que eran nómadas, que siempre andaban en caballo todo el tiempo, comían en caballo, hacían el amor en caballo, hacían tratos diplomáticos en caballo, entonces... Muy macho pecho peludo. Muy macho pecho peludo. No, pero es que hasta las mujeres tenían el pecho peludo, ¿verdad? O sea, eran muy nomádicas, eran muy guerreros. Eso lo saca de muchas cosas. Y entonces, hasta la pared, hasta The Wall. Claro. The Wall bueno, puede ser la muralla china o puede ser The Hadrian Wall, la muralla de Adrián, que eso estaba en Inglaterra, ¿verdad? Que separa la muralla de Adrián. Para el norte, Escocia, tú sabes, lo imposible, lo malo, lo mendigo, y de este lado el Imperio Romano y los ingleses, y etcétera, etcétera. Claro. Entonces, todos esos elementos casi pseudohistóricos, claro, George R. R. Martin lo sube hasta el 11, ¿verdad? Porque no hay pared que sea tan alta. Pero ese elemento casi pseudohistórico que uno puede hasta medio reconocer en el mundo real, indica la riqueza que existe en este mundo, las 1001 casas que tienen, este feudalismo, ¿verdad? Claro. Que es un feudalismo interesante y como dije anteriormente, es malo contra malo. En Tolkien no había feudalismo. Todos los hobbits eran... Yo no vi un hobbit pagando impuestos ahí. A ninguno, ¿verdad? No. Aquí tú ves que es un mundo cruel, es un mundo miserable. Es más real porque... algo como el Señor de los Anillos no te pone nunca, por ejemplo, cómo es que logísticamente es posible tú manejar un reino tan grande. Vemos en Game of Thrones que tienen problemas económicos. Ahí no hay campesinos en el Señor de los Anillos. Nadie paga impuestos y no tienen... Y algo que mira, que es importante de verdad traer a colación. En ningún libro del Señor de los Anillos nadie tiene relaciones sexuales. Nadie. Eso no falta que mostramos. No, eso no falta. Entonces, eso es también. Eso fue de lo que la catapultó a la serie, porque la gente, aparte del contexto de lo político, la gente tenía el morbo. Claro, ¿quién se vaya a sudar ahora? Y es algo interesante porque también te muestran un mundo que no trabaja con nuestro mismo sistema religioso, entonces presentan un burdel y ahí todo el mundo está haciendo lo que quieren hacer, entonces al menos es interesante de esa manera. Y sí, no vamos a decir que el sexo no vende, claro que vende, entonces si te mezclan dragones, sexo, zombies y espadas, es difícil pelarse, es muy difícil, claro que sí, ¿verdad? Bueno, hablamos ahora de todo eso que nos impactó, que fueron factores para el éxito de la serie. Ahora, tras la pausa, vamos a hablar de lo que hizo que de repente cayera. Y eso será después de que volvamos aquí en A1.8. Hablamos de cine. Estamos de vuelta aquí en A1.8, hablamos de cine conversando con nuestro invitado colaborador que ya deberían de conocer si ven nuestro programa, Ángel Peña, y hablamos sobre esta serie que tuvo tanto impacto, Game of Thrones, no la precuela, la secuela. Entonces, empezamos hablando sobre lo bueno, lo que la catapultó y ahora, chulo, lo bonito. ¿Cuándo empezó a caer en picada Game of Thrones? Se está activando ya el modo guillotina de Ángel. Exactamente. Voy a ponerme serio aquí, déjame respirar. Espera. Ajá. Entonces, ¿cuándo cayó? Bueno, yo digo que luego de la temporada 6... De hecho, yo dejé de verla en la temporada 5. Como que me aburrió de tal manera. Lo presentiste, sí, tú dijiste no. Sí, o sea, yo la pausé. Y Cuando luego tuve que empezar a verla otra vez cuando iba a salir las 6, como que me puse al día y dije, ok, vamos a darle otra vez la oportunidad. La 6, Fauri, para ti. Sí, la 6 ya se veía como que cosas disonantes, pero tenían todavía contrapuntos fuertes que hacían la experiencia de verla chula. Sí. Pero habían cosas medio extrañas. La 5 fue larga y no hubo ni una escena de Bran. Y todo era Cersei, que lo religioso aquí, que... No, la 5 ya comenzó a ser más irregular. Sí, tuvo buenos momentos. Ahí fue que yo la paré. Tuvo buenos momentos, por ejemplo, ese elemento religioso a mí no me pareció necesariamente tan malo, se alargó mucho. Pero cuando explotan esa iglesia, todo el mundo... Claro, valía la pena. Eso fue lo mejor, realmente. ¿Verdad? Fue doloroso. Y en la 6 no fue la batalla, en la temporada 6 no fue la batalla de los bastardos. Fue en la 5. Sí. La batalla de Batalla fue en la 6. Ok, eso fue lo mejor de esa temporada. ¿Verdad? Que sí, estuvo muy bien hecho, o sea, muy dinámico. Pero el problema fue que, mira, D.B. Weiss y
David David Benioff, Benioff. que son los showrunners, ¿verdad? Que Sí. fueron los showrunners de la serie. Ellos por mucho tiempo se estaban basando mucho en el mundo extremadamente rico y texturado que había creado George R.R. Martin, hasta el mismo diálogo, ¿verdad? Entonces siempre podían de ahí, no pusieron todo lo que había en los libros, porque obviamente son libros Imposible. densos, pero de ahí podían sacar mucho material. Claro. Y tú te das cuenta que ya David y David West se están como complicando, porque hay muchas cosas que muestran durante todas las temporadas que nunca se resuelven, como que líneas así narrativas Ponen cosas por poner. que las ponen así, que eso lo vamos a explorar faltó después, sorpresa y ya, se le vamos a dejarlo olvidó. ahí. Pero sí, Exacto. cuando comenzamos a llegar a un punto donde los libros acaban, porque no, George R. R. Martin famosamente le cuesta escribir un libro como 29 años, aparentemente. Y la serie está Exacto. llegando a ese punto, ya se encuentran estos personajes con un problema. Pueden tratar de comenzar a medio resolver lo que está pasando en las temporadas anteriores, pero también tienen que crear medio historias nuevas, y personajes nuevos, y narrativas nuevas, y desarrollar estos mismos personajes. ¿Qué pasa ahí? Ahí nos damos cuenta que estos dos personajes, yo no sé si saben leer y escribir, ¿verdad? Porque cada vez un mundo que era Qué cruel. es verdad, porque es un mundo que era extremadamente rico, texturado y personajes multifacéticos. Cada vez, mientras pasa cada episodio, se vuelven más unidimensionales, ¿verdad? Al final Jon Snow es un personaje totalmente unidimensional por donde lo ponga. Necesaria parte 2 se convierte más o menos. No, entonces sí, entonces algo que era interesante al principio de la serie, que era, sí, está bien, sabemos que tenemos un problema que son los White Walkers, que nos tenemos que unificar contra ellos, está bien, lo bueno contra lo malo, está bien, problema básico, pero cada personaje ya se volvía mucho más unidimensional de lo que fueron al principio. Tyrion se vuelve más unidimensional. Tyrion se vuelve, y no solamente eso, lo ponen de personaje más inteligente de la serie durante mucho tiempo. No, tiene muchas fallas Y en la después. última es el más estúpido casi. No, Es mira, increíble el esa cambio que se escena da. cuando comienzan a pelear con los White Walkers y dicen, vamos a meter a todos los niños, a todas las niños y todas las mujeres en estas criptas que son como cementerios. Y yo, tú no eres el personaje más inteligente de este mundo. Entonces, ¿qué tú hacías ahí? ¿Qué tú haces metiendo mujeres y niños donde hay muertos y este hombre sabemos que puede resucitar muertos? Son muchas cosas así que Sí. obviamente no tienen ni patas ni cabeza. Hay un clip y del después actor de- que dice después que- de la que, gen- no sé qué después pasa, de le ver chocó. la genialidad de que él mató a su papá en el baño con una ballesta. Claro. Eso fue para mí poético. Y eso fue, bueno, Ese fue el pico de su así murió personaje. Elvis Claro. también, pero... no, pero fue No, interesante pero y eso todo viene de los libros, ¿verdad? Claro. Pero entonces si nos damos cuenta que ya estos personajes no tenían la misma imaginación que antes, los creadores, o sea, los showrunners del programa, no tienen la misma imaginación y entonces comienzan a volverse de cliché, comienzan a volverse todos los clichés posibles. Y no solo eso, el diálogo se empobrece muchísimo. Muchísimo. Increíblemente. Alguien, mira, Tyrion, particularmente Tyrion, que era tan sarcástico y era tan inteligente, irónico, después cada tres diálogos que él tenía con Varys era para hacer un chiste de que el hombre era un eunuco. Y yo, pero es que Tyrion puede ser que haga un chiste de eso, pero no hace 20. Entonces eran demasiado, los personajes que antes eran personajes se comenzaron a convertir en caricaturas. Dejaron de ser sustanciales. Sí, comenzaron a convertirse en caricaturas, casi todo. Y cosas interesantes de algunos personajes, como Arya, que te guste a ti. Nosotros no vemos que se cambia la cara más nunca. No. Entonces pero entonces tuvimos 4 temporadas. Y Ella siendo un asesino. era la genialidad de Ella la siendo un serie. asesino y después para no utilizarlo más nunca. Y después para ponérmela navegando en el mar, cosa que ella nunca No, le interesó entonces esa vaina. no tiene ni patas ni cabeza. Muchas escenas también, escenas de pelea que siempre le habían hecho bien en Juego de Tronos, de batalla, como la pelea de los bastardos. La última pelea que tienen con los White Walkers, o sea, Sí, la noche fue larga. algo que fue malo, fue mal hecho. Estaba mal dirigido. y Está muy mal oscuro dirigido. y- Mira, está muy oscuro. No tenía clímax. ¿Por qué vas a pelear con zombies en la noche? Nadie sabe, es un misterio. Entonces, mal estrategia. O sea, vamos a comparar eso con, por ejemplo, cuando Stannis quiere tomar King's Landing. sí. Eso es muy, o sea, tiene una geografía muy definida, tiene una estrategia detrás de esto. Aquí ellos decían, no podemos enfrentarlos de cara a cara. Y de repente la primera escena cuando pelean son los dos tracking en cara a cara con este y los Exacto. matan a todos. Y yo, pero
¿qué pasó aquí? Entonces no supieron ver cómo hacer esas escenas mejores. Y los showrunners dicen, bueno, es que no queríamos 2 episodios de peleas enteras, eso se vuelve aburrido. Y yo, claro que no. No. Entonces, Al revés, mira, la gente tenía mucha expectativa en ver más claro, de desarrollar la pelea. ¿Tú no te acuerdas? Esto es El Señor de los Anillos, la segunda parte, en el de Two Towers. La mitad de la película es la batalla de Helm's Deep. Y esa es la mejor parte de la película, es saber cómo hacerle, entender el ritmo de algo, ¿verdad? Entonces, Claro. y no es por nada, hemos estado esperando esto 8 años. Y tú Y me tú lo das mataste esto. así, con un poco de clichés así, esta se le cae el cuchillo, hace cualquier cosa. Y ya. Entonces es una Al falla. más duro. Es una falla. De Ahora, The White diciendo todo eso, sí hay que decir que Juego de Tronos impactó mucho el ámbito cultural de televisión, ¿verdad? Yo no creo que hubiera una serie como Vikingos en Juego de No, Tronos, ¿verdad? claro. Porque es relativamente lo mismo. Mira, estos sí son machos, mira cómo tienen relaciones. Tampoco The Witcher, tampoco que vino con Ninguno Netflix. de esos, ¿verdad? Entonces sí impactó culturalmente mucho. House of the Dragon sigue incrementando en la gente que lo está viendo. La última semana fueron 25 millones de personas, ¿verdad? Wow. Entonces sí, todavía tiene ámbito cultural. El problema es que se puede saturar. Sí. HBO está desarrollando 6 series relacionadas con Juego de Tronos. Bueno, Ese es el problema. Pero sí tuvo mucho impacto cultural y cuando fue bueno, fue muy bueno. bastante. Pero cuando fue malo, Fue muy me dio terrible. cáncer en el alma. Nos a todos. Bueno, lamentablemente. Ya Esperemos que no después pase de nuevo. de ese final de Game of Thrones, yo quería como que echarme cloro en los Algo ojos. yo me acuerdo que tú dijiste, la gente se le olvidó casi. Como Sí. que Juego de Tronos fue algo O después se de borró ese de la final. memoria popular, básicamente. Sí. Hasta ahora con el resurgimiento de Casa del Dragón, que ¡Qué ha guay! devuelto el amor un poco. Sí, porque que me acuerdo al principio. Exacto. Bueno, señores, ya por hoy eso pero es está todo. empezando a fallar. Pero eso lo dejaremos Para una otro siguiente programa. edición, porque ya se nos acabó el tiempo. Ángel, un placer por tenerte aquí, por comentar con nosotros. Como siempre. Y será hasta la próxima aquí en A1.8. Hablamos de cine.